Bien, entonces ya tenemos la definición de nuestro nodo. Ahora vamos a ver por lo menos dos funciones básicas para el manejo de la lista, que son las funciones, digamos, más esenciales. La primera, en este caso, sería la función de creación de la lista o de inicialización de la lista y la función de inserción. ¿Ok? Yo para definir las funciones del manejo de la lista en general, yo voy a seguir la siguiente estructura. Fíjense que yo puedo generar, por ejemplo, una función que yo llame crear lista, que va a recibir como parámetro, ahora fíjense, un apuntador, ¿okay? En este caso el tipo de estructura nodo. Lo puedo llamar en este caso apuntador. Fíjense que en este caso en particular estoy diciendo que lo que se recibe como parámetro es la dirección de memoria de una estructura llamada nodo. ¿Y que es un nodo para mí? Ya lo vimos antes. Es simplemente una estructura o un registro, un récord de Pascal que contiene el entero valor y el apuntador a la siguiente estructura. Yo a nivel de código defino, por ejemplo, la función de creación de la siguiente manera. Fíjense que a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, si estoy viendo esto, que ya he trabajado un poco con lo que son apuntadores, yo pudiera asumir que entonces cuando estoy definiendo esto que está acá, en realidad lo que estoy haciendo es decir que el crear lista me devuelve un apuntador, es decir, me devuelve una dirección de memoria al tipo de dato registro. ¿Por qué? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo muy breve a nivel de una presentación para que ustedes vean un poco cuál es el funcionamiento. Supongamos que yo tengo mi apuntador inicio de lista o cabeza de lista o principio de lista, no importa. Que en este caso es un apuntador al tipo de estructura nodo. Fíjense que entonces, evidentemente, como ya vimos en teoría, yo para poder manipular la lista, lo primero que tengo que hacer es inicializarla. En este caso, trabajando con el valor de null. O sea, sabiendo siempre que ese apuntador inicial debe apuntar a null para poder entonces comenzar a manipular digamos, la lista completa. Vamos a trabajar entonces este ejemplo con la inserción, que es una cosa bastante sencilla también. Fíjense que entonces yo estoy haciendo inicio lista, que digamos es la cabeza o el inicio de la lista, igual a insertar en lista, por ejemplo, 5 inicio de lista. Fíjense que al igual que en el caso de el crear, yo le estoy pasando como parámetro a la función el inicio de la lista. ¿Qué es lo que en realidad estoy haciendo por dentro de la función insertar en lista? Evidentemente, como ya vimos en teoría, fíjense que del lado derecho él va a hacer un manejo. En este caso él va a validar, bueno, como el inicio que tú me estás pasando como parámetro es igual a null, porque la lista está totalmente vacía, yo debería insertar ese valor 5 al inicio, con lo cual debería terminar haciendo lo que ustedes ven allí, inicio de lista, flechita 5, flechita null. Eso es lo que debería hacer internamente la función de inserción. Ahora bien, yo estoy pasando el parámetro, en este caso por valor, más no por referencia. Es decir, cualquier modificación que yo haga internamente a nivel del manejo de la lista con los apuntadores no se va a ver reflejado afuera. Entonces, de alguna forma yo necesito que efectivamente esa modificación se vea fuera de lo que sería la función de inserción. Entonces, ¿cómo hago eso? Fíjense que la función al final retorna el mismo apuntador que yo estaba pasando como parámetro. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el esquema aquí? Yo tengo, fíjense, al inicio una lista totalmente vacía porque está inicializada en null. Cuando yo invoco a la función de inserción, yo estoy pasando como parámetro esa lista totalmente vacía. La función de inserción internamente está haciendo algún tipo de modificación, ¿ok? Claro, de forma, digamos, local. Y al final yo estoy devolviendo ese inicio de lista, pero evidentemente ese inicio de lista modificado, que es, en este ejemplo particular, el inicio de lista con el primer valor. Y al final fíjense qué es lo que estoy haciendo. Bueno, si inicio de lista es igual a insertar en lista del elemento 5 y pasándole como parámetro el mismo inicio de lista, al final lo que me está devolviendo la función es la lista modificada. En este caso particular es la lista con el 5, ¿sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Tengo la lista vacía, invoco la función de inserción, la función de inserción internamente hace algún tipo de modificación sobre la lista y al final se me está devolviendo la lista modificada, que fíjense que lo igualo directamente al mismo inicio de lista, porque al final, ¿qué es lo que voy a estar terminando de hacer? Simplemente sobreescribir lo que yo tenía antes a nivel del apuntador con el nuevo valor que me está devolviendo entonces la función de inserción en este caso particular. Fíjense que en este otro ejemplo tenemos el mismo inicio de lista, pero ya con algunos valores adicionales, en este caso 5 y 7.
Cuando yo invoque el insertar en lista de otro elemento 2, por ejemplo, y le pase como parámetro esa lista que ahora tiene 5 y 7, ¿qué va a hacer la función de inserción? Recibe como parámetro esa lista que tiene dos valores. Internamente, la lógica que va a desarrollarse allí es la misma que vimos a nivel de teoría. Como la lista no está vacía, yo voy a tener que hacer una búsqueda secuencial hasta llegar al final de la lista. Y en ese caso, insertar allí el valor 2. Una vez que yo haga la modificación a nivel local dentro de la función, yo te retorno el valor del inicio de la lista. Y fíjense que como lo que me devuelve la función, yo se lo asigno nuevamente al apuntador inicial de la lista, lo que estoy haciendo es sobreescribir lo que yo tenía antes, que en este caso es mi lista con 5 y 7, más la actualización de lo que yo inserté, que en este caso era el elemento 2. O sea que desde el punto de vista práctico es bastante sencillo ver qué es lo que hace esta lógica, ¿no? Esto también aplica para la función de creación, porque yo al fin y al cabo voy a modificar en el crear lista la lista que estoy pasando como parámetro y al final te voy a devolver esa misma lista actualizada, que evidentemente es un apuntador. Entonces, la función de inicialización, ¿qué hace? Bueno, es algo bastante sencillo, ya nosotros lo vimos a nivel de teoría. Básicamente lo que hace es que a ese apuntador inicial le asigna el valor de null, ¿sí? Para de alguna forma inicializar ese valor. Y al final lo que termino haciendo es retornando el apuntador. Entonces, ¿qué está haciendo la función de inserción, de crear la lista o de inicializarla? Recibe como parámetro un apuntador que puede tener cualquier cosa y yo lo que hago es garantizar que ese apuntador ahora apunta null. Y una vez que yo garantizo que ese apuntador apunta null, te devuelvo el apuntador actualizado. Ya un poco más adelante vamos a ver cómo serían las llamadas, ¿no? Claro, yo pudiera igual simplificar esto, porque tal cual como vimos en clase, yo pudiera olvidarme de esta variable intermedia apuntador, o de alguna forma no olvidarme tanto de la variable, sino simplificar la implementación de la función. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, simplemente haciendo algo como esto. Simplemente que al final yo te retorne directamente el apuntador inicializado en null. Ambas cosas son válidas, o sea, ambas cosas van a funcionar bien, pero de alguna forma, en este caso, estamos simplificando lo que sería la implementación de la función. Yo también pudiera necesitar utilizar otra función, que en este caso sería una función que yo voy a llamar insertar en lista. Que fíjense que debería recibir entonces el entero que quiero insertar y decirle sobre qué lista voy a aplicar la inserción, que en este caso sería asterisco apuntador también. Porque tal cual como lo vimos antes, yo lo que voy a terminar haciendo es pasándole como parámetro el elemento que quiero insertar, sobre qué inicio de lista va a trabajar. Él al final me devuelve la lista de alguna forma actualizada y cuando yo lo sobrescriba con lo que yo tenía antes, simplemente tendría mi lista con el nuevo valor insertado, ¿no? Entonces en el próximo video vamos a ver cuál sería la implementación de este insertar en lista.